Alonso, también con nuestro invitado vía Zoom. Así es, vía Zoom nos acompaña el diputado justamente del departamento de San Pedro por el Partido Liberal, Pastor Vera Bejarano. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola Fernanda, un gusto saludarte a vos, a Diego y a la audiencia. Con mucho gusto estoy acá para atender, evacuar las consultas. Ya podemos decir que el programa es bastante interesante. Hace poco nomás hablábamos de una problemática en las cárceles, sí, de tuberculosis. Bueno, ahora vamos a hablar del tema problemática de acceso a la tierra. Estoy atento. En este caso, diputado, ¿qué antecedentes conoce usted de esta situación? Porque los grupos de campesinos dicen que hace mucho tiempo ellos están pidiendo esas tierras precisamente. Sí, realmente esta es una organización que viene gestionando esas tierras desde el año 2019. La ley de Senavico es del año 2017. Desde el 2019 ocurre la incautación y estos campesinos desde ahí venían trabajando en un proceso institucional, porque se han planteado modificaciones en el Senado, cuando entonces estaba el senador Richer, con otros parlamentarios que planteaban la modificación de la ley. Se hicieron audiencias públicas, se convocó en las comisiones a representantes de las instituciones del Estado, como el Senavico, INDER, la Procuraduría, en fin. Se hicieron 2 audiencias públicas. Ahora, en este periodo, se hizo otra audiencia pública que encabezó el senador Salim Busarquis. Es decir, que fue un proceso institucional que buscaba la solución de este problema del acceso a la tierra, puntualmente sobre estas tierras de un narcotraficante, ¿verdad? Entonces, y a mí como parlamentario de San Pedro, porque la mayoría son de San Pedro, y estas tierras están en el departamento de San Pedro, específicamente en el distrito de Tacuatí, entre Tacuatí y Santa Rosa. Entonces me han pedido ayuda esta vez y yo lo que hice fue luego escucharles. Siempre estoy atento a estas cuestiones porque nos afecta muy de cerca. En el departamento de San Pedro hay demasiados jóvenes, es una población muy grande y un departamento que lidera los índices de pobreza, y hay tantos jóvenes que requieren de un pedazo de tierra, ¿verdad? Entonces yo, por supuesto, me acerqué a ellos, hablé con ellos y hice en este caso concreto, cuando se anunciaba la ocupación, ¿verdad? Uh-huh. La ocupación es un concepto que ellos utilizan cuando no es la invasión. La invasión es cuando van desprevenidamente. Esto es una ocupación cuando se trata de un inmueble que ellos creen que es un bien que puede ser sujeto de derecho. Sí. Entonces ellos anunciaron que después de agotar las instancias del intento de modificar la ley para que se pueda parte de las tierras incautadas, y conozco que he podido hablar con el ministro Riera, con ellos con cierta apertura, pero no fue suficiente, no hubo resultados. Diputado, perdón la interrupción, usted decía a través de las redes sociales también, hablando de este tema hace unos días, que esas instancias se pudieron haber agotado y no se hicieron. No se agotaron las instancias debidas, los procesos debidos antes de que se dé este enfrentamiento violento del viernes. ¿Cuáles son esas instancias? ¿Cuál es esa salida que se podía ver para esta situación? Porque ya han aclarado que estas tierras todavía están en una causa penal, por ese motivo no pueden ser objeto de reforma. Sí, pero acá lo que hay que entender es que este hecho es un mensaje claro. Y el campesino paraguayo no es importante, es un problema para el Estado. Un problema que hay que controlar.
Pues imagínese la agilidad con que el Estado actuó para proteger unas tierras de un narcotraficante, y no así actuó con la agilidad para garantizar los derechos de un campesino paraguayo, del campesinado paraguayo. Entonces el mensaje es que la vida del campesino vale poco, casi nada. Lo que vale es la tierra, y en este caso unas tierras manchadas con el crimen organizado. Ese es el mensaje, eso es lo que entiende la ciudadanía. O sea que acá acá tiene que proteger estas tierras. La tierra tiene valor, el campesino no tiene, su vida casi no vale nada. Diputado, sí. Con respecto a la adjudicación, no sé si es el término correcto, de estas tierras a la gente que está explotando ahora, ¿se sabe en qué condiciones? ¿Se sabe quiénes son? ¿Cuánto están pagando? ¿Hay algún informe con esos detalles, digamos, de parte de Cenavico? Porque ellos hicieron un comunicado donde aclaran las circunstancias, pero creo que no son muy precisos en los datos de esta historia. Justamente estoy preparando un pedido de informe. La gente quiere saber las condiciones en que se alquilan, si hay una licitación, los precios, dónde están los recursos que genera estos alquileres, a dónde se destina. Toda esa información, imagínense, son 138.000 hectáreas incautadas. Eso es una fortuna. Y la cantidad de otros bienes, animales, vehículos, ¿verdad? Entonces, esto debe generar cuantiosas ganancias, pero no se sabe. Entonces, hay que transparentar esto. Yo voy a hacer un pedido de informes para ver exactamente quiénes alquilan, en qué condiciones, cuánto genera, dónde se destina, porque dicen que es para el tratamiento de los adictos, pero ¿dónde vemos centros de recuperación? No existen, o si existen realmente son escasos, ¿verdad? Entonces, todo un misterio. El manejo de Cenavico es realmente todo un misterio, pero lo que quiero yo significar de vuelta es que después de tantos años de lucha por la tierra, que no haya un mensaje de interés por parte del Estado, de saber cuántos jóvenes, cuánta gente, cuántos que no hay estadísticas de la cantidad de quiénes son los jóvenes que quieren trabajar la tierra. No sé si en el censo se van y le preguntan si quieren trabajar la tierra o entonces no hay interés. Tampoco se presupuesta para lindar las tierras expropiadas. No se están pagando. Entonces, y acá la gente dice, no, los campesinos venden sus tierras. Y claro que muchos venden también, pero imagínense, tardan 20, 30 años en entregar los títulos. Uh-huh. Entonces lo que hacen los campesinos es vender sus derecheras. Pero esa no es la generalidad, ¿verdad? Entonces, acá lo que hay que entender es que el Estado no tiene un interés en resolver la problemática de la tierra. Y existen campesinos sin tierra, eso no podemos negar, y es un tema que el Estado tiene que resolver, el acceso a la tierra para el desarrollo rural. ¿Cuántos jóvenes? Yo conozco jóvenes sanpedranos brillantes, chicas y muchachos tienen que ir a España, a la Argentina, o van a los centros urbanos a convertirse muchas veces en delincuentes porque la ciudad no les da respuesta a sus necesidades. Entonces, es hora de que se hable seriamente de esta problemática. ¿Y quién mejor que estas tierras incautadas? Por supuesto, es un proceso penal. Cuando tenga el estatus de comisado es cuando el Estado tiene que disponer. Pero ahí, justamente lo que planteaba yo, que el artículo 49 que habla de la subasta o donación, la Cenavico puede hacer una donación
provisional a otra institución del Estado que puede ser el INDER. Entonces, hasta tanto se sustancie el proceso penal, es decir, que termine el proceso penal y pase al estatus de comisado. Entonces, el INDER puede ser una institución que sirve de guarda a esas tierras incautadas. Y cuando termine el proceso, entonces el INDER hace lo propio, es decir, distribuye las tierras a los campesinos. O sea, en este caso son 11.000 hectáreas lo que solicitan los campesinos, Sí. de 138.000 hectáreas que están en esta situación. Y bueno, siempre la dirigencia campesina está buscando el diálogo hasta el último momento. Yo hice todo lo posible y no. La respuesta fue balines de goma, gases, a mujeres, niños. Eso también, ¿verdad, diputado? Se destacaba, y algunas de las familias que estaban allí con una reivindicación real, con un pedido real que ya, como decía usted, viene de hace por lo menos 6 años que ellos vienen solicitando esto, que en vez de ser rematadas estas tierras sean usufructuadas para reforma agraria. Decían ellos, se dio un trato completamente violento de parte de las fuerzas policiales hacia mujeres que tenían niños incluso en sus brazos. Así es, ¿no? Realmente las familias... Reivindicando, haciendo apología a la invasión de tierras, pero ¿cuál es la salida a la cual se pudo haber llegado antes de este conflicto violento que terminó desencadenándose con más fuerza, con mayor estruendo, con mayor intensidad el viernes? ¿Cuál era el camino que podían haber seguido desde el propio Estado para evitar ese conflicto? Y yo planteé una mesa de diálogo rápidamente, incluso el ministro Riera habló de eso, después me derivó con el ministro de Agricultura, y prácticamente el ministro de Agricultura me decía que no había más caso. La policía estaba preparada, me dijo, finalmente. Entonces, lo que se pudo haber hecho es, por lo menos, instalar esa mesa de conversación, fijar dar una tregua, por lo menos, y buscar los mecanismos. Alguna expresión de interés del Estado. Bueno, vamos a trabajar la modificación de la ley, vamos a hacer este acuerdo, vamos a hacer esta donación al INDER, provisionalmente, para que cuando se concrete el comiso sea destinado para los agricultores. Pero nada de eso ocurrió, una muestra de interés en ese sentido. Solamente lo que dijeron es que la policía está preparada. Entonces, eso es lo que se entiende. Ese es el... Sí. Con respecto a lo que decíamos un poquito antes y la posibilidad de pedir un informe sobre las condiciones en las que fueron entregadas estas tierras, también creo que no sé si hay un dato oficial de cuántas tierras capturadas de narcos en particular tiene Senavico, digamos, bajo su poder en este momento. Creo que sería bueno que sepamos también cuántas tierras logró comprar el narcotráfico en nuestro país. ¿Verdad? Y ese es un tema en este momento relevante. Lo que se sabe es que en este momento hay 138.000 hectáreas incautadas. Sí. No sé exactamente cuántas hectáreas están comisadas, o sea, que pasaron a favor del Estado. Las incautadas serían como prueba como evidencia, y claro, que proceso penal, ¿verdad? Que tiene medida cautelar, en fin, una serie de cada caso ha de ser muy especial. Yo no puedo opinar sobre la totalidad, pero sí hay un informe que en el Senado sobre esa cantidad de hectáreas, de 118.000 hectáreas y nada más, pero eso es lo que se maneja oficialmente. 11.000 en este caso. 11.000 lo que solicitan esta coordinadora de Sin Tierras del departamento de San Pedro, que nuclea a varias organizaciones de diferentes distritos del departamento. Según los datos que ellos manejan, los Sin Tierras censados por ellos están aproximadamente como 700.000
sí, 700.000 a nivel nacional. Eso, por ejemplo, un dato que el Ministerio del INDER, el Ministerio de Agricultura, debería de manejar también. Sí. Entonces, 11.000 hectáreas para una cantidad tan importante de sin tierra no es nada en el contexto general, porque es un problema grave que se tiene que resolver históricamente. ¿Sabes lo que pasa? ¿No? En la década del 90 se han hecho varias expropiaciones y los asentamientos que están hoy son asentamientos prósperos en Santa Rosa, en fin, en varios lugares del país. Son asentamientos impresionantes de desarrollo. Pero ahora hay una nueva generación de jóvenes, los hijos de aquellas personas ya son todos mayores, y en cada familia hay 3, 4 mayores. Imagínense que en los años 90, en el 93, la estadística decía que un campesino, una familia, tenía un promedio de 13,9 hectáreas. Para el 2013, 10 años después, esa cifra, esa superficie se redujo a 5,6 hectáreas por familia. Y para este año, en el 2023, en el censo habría que ver, habrá bajado otro 50%, es decir, que una familia aproximadamente tiene una superficie de 3 hectáreas, 3,5 hectáreas. Eso es inviable económicamente, socialmente. Es imposible que una familia con 4 o 5, algunos más miembros puedan subsistir con esa superficie de tierra, hablando agrícolamente, productivamente, ¿no? Entonces, o sea, en ese tiempo la gente que trabaja la tierra perdió la mitad más o menos, podríamos decir. Eso hay que entender que un montón de gente cambió de rubro o probablemente migró también. Muchos migraron, otros también se desmembraron, ¿verdad? Porque imagínense si una familia de 5 o 6 miembros que tiene 10 hectáreas, tiene que ir dividiendo para su hijo, le da un poco a un hijo, otro poco a otro hijo, y se va reduciendo. Entonces, a esta altura, eso es lo que se tiene, y entonces lo que se entiende es que esta problemática está ausente como prioridad para el Estado. Se habla de la agricultura familiar campesina, pero sin embargo no se promueven políticas públicas que puedan contribuir a fortalecer a las familias campesinas en todo sentido, en tema de acceso a la tierra, a créditos. Y es una situación grave, Diego, porque ahí se está despoblando nuestras comunidades rurales. Y eso tiene varias connotaciones: cultural, económica. La agricultura familiar campesina es la que produce el alimento que todos consumimos. Las grandes extensiones no producen las hortalizas. Entonces es una cuestión de seguridad alimentaria, es una cuestión cultural. El campesinado paraguayo sostiene nuestra cultura. Entonces tenemos que ser celosos de esta cuestión, porque no es simplemente una cuestión económica. Y bueno, no hay muestras, penosamente no hay muestras del Estado para resolver esta problemática que es grave y está a la vista. Con una respuesta del Estado con represión no se va a resolver. Sí. Esto es categórico, no se va a resolver con eso. Se tiene que dialogar, se tiene que buscar mecanismos para dar respuestas a un reclamo justo, un derecho constitucional. Y reitero, Diego, es lamentable que la agilidad del Estado para defender tierras de narcotraficantes sean tan eficientes, tan eficaces, y no así para garantizar el derecho constitucional del paraguayo, del indígena, en este caso de mujeres y niños.
Además de eso, también lastimosamente este tipo de prácticas se ha criminalizado, los reclamos del sector campesino, y cuando uno dice la palabra sin tierras, uno ya piensa directamente en que son personas que no quieren trabajar. O sea, se criminaliza mucho también un acceso a la tierra y una reivindicación de derechos que son genuinos, ¿verdad? Así mismo, esa es la palabra, la criminalización. Entonces se ataca al campesino de Aragán, de invasor, y claro que van a buscar la forma de resolver sus problemas si el Estado no les escucha, no les atiende, ¿no? Van a tener que cerrar la ruta, invadir. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Como parlamentario soy respetuoso de la Constitución, de las leyes, pero puedo entender al campesinado paraguayo cuando no es escuchado, y más todavía cuando hace esfuerzos institucionales, buscar la modificación de la ley, buscar los mecanismos legales, y no son escuchados. Entonces la única herramienta que tiene es cerrar la ruta, ocupar, en fin, esa es la penosa realidad del campesinado paraguayo. Diputado, y usted tiene información, ya que es ahí del departamento, ¿dónde están ellos ahora? ¿Tienen algún otro lugar en donde quedarse? ¿Tienen algún pedazo de tierra en donde están trabajando? Estas personas que estuvieron allí formando parte de toda esta comitiva que veíamos, ¿iban hasta la estancia? Y muchas personas viven en una casa, viven 2, 3 familias a veces, ¿verdad? Los padres, ¿verdad?, con sus hijos que ya tienen su pareja y sus hijos otra vez, nietos, viven todos en una casa, en una superficie a veces de 1 hectárea, un sitio de casa tienen algunos, ¿verdad?, de menos de 500 metros cuadrados, viven a veces 2, 3 familias. Y uno ve la realidad, conoce, yo conozco, ¿verdad? Entonces puedo entender esta situación. Y la gente viene, vuelve, y si no buscan para ir a otros lugares, se van a las grandes ciudades, buscan la forma de ir a España, a la Argentina, al Brasil, a algún lado. Pero